Los dos resultados seguramente más importantes de la probabilidad para resolver los problemas son el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Y con ellos resolvemos problemas de este tipo. Una fábrica de coches tiene 3 cadenas de producción. La primera fabrica el 50% total de coches producidos, la segunda el 25% y la tercera el resto. Y tenemos las probabilidades de que los coches sean defectuosos según la cadena de la que vengan. Nos faltan aquí las preguntas, pero las vamos a ajustar ahora. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el árbol de esta situación. En primer lugar, voy a colocar aquí las 3 cadenas de producción. La cadena de producción A, la B y la C. Y además voy a colocar ya las probabilidades. Dice que la primera cadena fabrica el 50% de los coches, la segunda el 25% y la tercera el resto. Pues entonces la primera tiene una probabilidad de 0,50, la segunda de 0,25 y el resto pues otros 0,25. A partir de aquí, en cada una de las cadenas pueden pasar dos cosas: que el coche salga defectuoso o que salga no defectuoso. Defectuoso, no defectuoso, y lo mismo para esta de aquí. Vale, en la cadena A, que salga defectuoso, tiene una probabilidad ni más ni menos que de 1/2. Con lo cual, que no salga defectuoso, pues también será 1/2. Recordad que en total tiene que sumar 1. En la cadena B sale defectuoso con probabilidad 1 de 4, con lo cual no defectuoso con probabilidad 3 de 4. Y en la cadena C sale defectuoso con probabilidad 1/6 y salen bien o no defectuosos con probabilidad 5/6. Ya tenemos colocado el árbol que nos va a ayudar a resolver este problema. Vamos a formular la primera pregunta. Habitualmente estos problemas, lo que queremos averiguar después es: si yo elijo al azar un coche de todos estos, ¿cuál es la probabilidad de que salga defectuoso? Bueno, pues que salga defectuoso lo tenemos aquí, lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Porque que salga defectuoso depende de en cuál de las 3 cadenas de producción se haya fabricado. Entonces, sería, en este caso sale defectuoso si sale de la cadena A. En este caso sale defectuoso si sale de la cadena B. Y en este caso sale defectuoso si sale de la cadena C. Con lo cual, esta probabilidad, recordad que para llegar al final del camino lo que hacemos es multiplicar las probabilidades que nos encontramos. Multiplicaría 0,5 por 1/2, primer camino, más segundo camino, 0,25 por 1/4, más tercer camino, 0,25 por 1/6. Y esta sería la probabilidad de que, eligiendo un coche al azar de toda la fábrica, resulta que esté defectuoso. Esta probabilidad en total da 17 partido 48. Fijaos que de la misma forma podríamos calcular la probabilidad de que no salga defectuoso. Sería otra vez sumar 3 productos, pero si ya tenemos la probabilidad de que salga defectuoso, no haría falta, porque la de su suceso contrario sería 31 de 48. ¿De acuerdo? Porque en total tiene que sumar 1. Bien, pues esta probabilidad que hemos calculado, la probabilidad de que salga defectuoso, es decir, sumar los 3 caminos en los que el coche ha salido defectuoso, es lo que conocemos por teorema de la probabilidad total. Para explicaros este teorema, voy a volverme a ayudar de los diagramas de Venn. Aquí estaría el espacio muestral. En este caso lo que necesito es tener una partición de este espacio muestral.
por ejemplo, de esta forma. Esto de aquí voy a llamarle A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. ¿Vale? De forma que el espacio muestral está dividido, en este caso, en este ejemplo, en 4 sucesos que no tienen intersección y que entre los 4 su unión es el espacio muestral. Clásicas formas de particionar este espacio muestral pues sería dividir la población en chicos y chicas, o dividir la población por edades, pues hasta 15 años a lo mejor el primer grupo, de 16 a 30 el segundo grupo, de 31 a 50 el siguiente y más de 50, ¿vale? De forma que estos conjuntos, estos grupos, no pueden tener ninguna intersección y además entre todos, la unión de todos sea igual al espacio muestral. Esto sería una partición. Y ahora en este espacio muestral, pues voy a dibujar un conjunto B, que podría ser, por ejemplo, este. Este es el conjunto B. El teorema de la probabilidad total lo que nos dice es que la probabilidad de este suceso B la puedo calcular como la suma de estas probabilidades, de estos trocitos. Este trozo que está aquí, más el trozo que está en A2, más el que está en A3 y más el que está en A4. ¿Cómo lo escribiría? Pues tendría que ponerlo así. Probabilidad de B intersección A1 más probabilidad de B intersección A2, lo mismo con A3, perdón, B intersección A3 y B intersección A4. Pero sabemos que esto también lo podemos escribir de otra forma, como probabilidad de B, sabiendo que estoy en A1 por probabilidad de A1, más el de B sabiendo que estoy en A2 por probabilidad de A2, más probabilidad de B sabiendo que estoy en A3 por probabilidad de 3, y el último, probabilidad de B sabiendo que estoy en A4 por probabilidad de A4. ¿De acuerdo? Esto sería el teorema de la probabilidad total. Pero es mucho más sencillo verlo en un diagrama en árbol como hemos hecho antes. Voy a volver a poner rápidamente el árbol anterior. Y ahora la partición la tenemos que entender como las diferentes fábricas. Tenía 3 fábricas, A, B y C, pues esa sería la partición de mi espacio muestral. ¿De acuerdo? Vendría a ser algo así. La mitad de los coches se hacen en la fábrica A y luego en la fábrica B y en la C, pues la cuarta parte. Y lo que quiero calcular es la probabilidad de que el coche que yo elija sea defectuoso, que sería, por ejemplo, estos de aquí. Estos son los coches defectuosos. Entonces, según el teorema anterior, lo que tengo que hacer es particionar esto en 3 partes. Los defectuosos de A, los defectuosos de B y los defectuosos de C. Pero es que eso es lo que hemos hecho, porque nosotros hemos calculado la probabilidad de que sea defectuoso de la siguiente forma. Hemos aplicado el teorema de la probabilidad total y lo hemos calculado así. Lo que pasa es que no le hemos dado la fórmula. Hemos multiplicado simplemente los caminos y hemos sumado los caminos que acababan en defectuoso. Mirad. Nosotros habíamos dicho este camino de aquí, 1/2 por 1/2. Pero es que si os fijáis, este 1/2 es la probabilidad de A y este 1/2 es que sea defectuoso sabiendo que lo han hecho en A. En el siguiente camino estamos haciendo 1/4 por 1/4. ¿Qué realmente es? Este cuarto es la probabilidad de hacerlo en la fábrica B. Y este otro cuarto es la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que viene de la fábrica B. Y por último, sería este camino de aquí, 1/4 por 1/6, que sería
la probabilidad que el coche salga de C, que es este cuarto, por la de que sea defectuoso sabiendo que viene de C, que es este sexto. ¿De acuerdo? Es decir, estamos aplicando este resultado, el teorema de la probabilidad total, simplemente sumando los diferentes caminos que acaban en la probabilidad que queremos buscar, que sea, en este caso, que sea un coche defectuoso. Por último nos queda el teorema de Bayes, importantísimo para resolver problemas de probabilidad y para el que voy a necesitar otra vez el mismo árbol de antes. Y hay que recordar también la probabilidad que hemos calculado con el teorema de la probabilidad total, que era la probabilidad de que el coche esté defectuoso, que habíamos dicho que era 17 partido 48. Bien, pues el teorema de Bayes se asocia a una probabilidad a posteriori porque la probabilidad que nos calcula es esta. Es decir, probabilidad que haya salido de la fábrica A un coche sabiendo que es defectuoso. Es decir, he tenido que observar el coche que tengo, veo que es defectuoso y luego puedo calcular la probabilidad de que salga de la fábrica A, de la B o de la C. En este caso me interesa la probabilidad de que sea de la fábrica A. Y esta probabilidad se llama a posteriori porque, fijaos que esta ya la conocemos. Si yo elijo un coche cualquiera, probabilidad que haya salido de la fábrica A es muy sencillo porque es un medio. Esto lo estamos colocando aquí desde el principio. En cambio, la que nos calcula Bayes sería probabilidad sabiendo que el coche es defectuoso, probabilidad que venga de la fábrica A. Y aquí lo que podemos hacer es aplicar la expresión que ya conocemos para la probabilidad condicionada. Habíamos visto que probabilidad de A condicionado con D es igual a probabilidad de la intersección entre probabilidad de lo que sea que ha sucedido. Y ahora fijaos, este denominador es el valor que nos calcula el teorema anterior, el teorema de la probabilidad total, aquello de la suma de los tres caminos. ¿De acuerdo? Y el numerador, probabilidad de la intersección, es justamente la probabilidad de uno de esos caminos que estoy sumando abajo. En este caso, la probabilidad de la intersección sería un medio por un medio. Así que podría calcular la probabilidad a posteriori o la probabilidad de que venga de A sabiendo que es un coche defectuoso como en el denominador 17 de 48, en el numerador el resultado del camino de la parte superior, un medio por un medio. Fijaos que en este caso todo este resultado da 12 partido 17 y esto quiere decir que si sé que el coche es defectuoso, la probabilidad que venga de la fábrica A es muy grande. De cada 17 coches, de cada 17 coches defectuosos, 12 vienen de la fábrica A. Fijaos que a priori la probabilidad de que un coche venga de la fábrica A es un medio, pero si sé que es defectuoso, esa probabilidad se dispara. ¿Por qué? Pues porque en la fábrica A hacen un montón de coches defectuosos. De esta forma, con estos dos resultados importantísimos y con esta técnica de colocar los datos del problema en forma de árbol, podremos resolver prácticamente todos los problemas de probabilidad.